Joel 2:25. ¿Quién sabe qué dice Joel 2:25? Joel 2:25 dice: os restituiré los años que comió la oruga. Decí conmigo la oruga. El saltón. Decí conmigo el saltón. Decí conmigo el revoltón. El revoltón. Y la langosta. Decí conmigo la langosta. Dios promete la restitución, pero este animalito llamado langosta no es tan grande, es algo así como una... ¿De qué familia es esa? Ahí está el doctor Francisco. ¿De qué parientes son? Artrópodos. Artrópodos. Que come planta. No es cucaracha. No es. Bueno, la Biblia le llama a este tipo de animal plagas. Son plagas. ¿Sí? Y hablando agrícolamente hablando, la oruga tiene 4 fases. O sea, la langosta tiene cuatro fases de plaga, de destrucción. Número 1 es la oruga. La oruga todos sabemos que es, ¿verdad? El gusanito que... ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad, Francisco? Vos que sos estudiante de todo eso, sos doctor en eso. La oruga es el que se arrastra, y el consumo o la destrucción que hace esta oruga se sube por los cultivos, por los sembrados, y comienza a comer, pero como es una oruga no come mucho, agujerea la ropa, hace una destrucción mínima, casi no se siente, pero luego se convierte en saltón. Vamos a decir que es la oruga, vamos a decir que es como un bebé, ¿verdad? Y el saltón vendría a ser como un niño, ¿sí? Ya le salió la patita, son saltones, son como niños, y tampoco es muy destructivo, consume más, daña más que la oruga, pero luego el saltamonte, ¿verdad? Luego se vuelve revoltón. El revoltón, vamos a decir que ya no es una langosta bebé ni niño, es como una langosta adolescente o joven. El revoltón dice que cuando llega a la etapa del revoltón, la langosta comienza a tener un hambre voraz en su etapa de adolescencia, juventud, vamos a decir que adolescencia, juventud, ¿verdad? Del bicho ese, entre adolescente y joven, ¿sí? Es en la juventud donde nosotros tenemos más hambre y comemos más y dormimos más, ¿verdad? ¿Reconoce a una joven que duerme mucho y come mucho? Ese revoltón, el revoltón tiene un hambre voraz. Si vos le pones tu mano, te va a comer tu mano también. Pero llega el punto donde el revoltón crece y se vuelve adulto. Y la langosta, cuando se vuelve adulto, se reproduce, se multiplica. Y en los tiempos de sequía se convierte en enjambres. ¿Sí? Imagínate un enjambre, un ejército, millones de
Langosta, esos sí son destructivos. Te arrasan la tierra. La langosta adulta se multiplica y se convierte de saltamonte en langosta. Es como un dispositivo de supervivencia, ¿verdad? Y cuando se convierten en langosta, ellos arrasan plantíos. Y dice la Biblia que Dios trajo una de las plagas que trajo sobre Egipto fue la langosta. ¿Sí? Cuando dice langosta me acuerdo del Chavo del 8 cuando le dice: ¿qué está haciendo Chavo? Estoy comiendo sándwich de langosta, le dice. ¿Qué? Le dice Don Ramón. Sí, yo estoy comiendo la fina, la langosta. Kiko está comiendo la parte gruesa y yo la langosta. Sándwich de langosta. Y son etapas, ¿sí? Pero en el sentido espiritual, hablemos del sentido espiritual. Dios en el Joel capítulo 1 versículo 4 le lanza una palabra a Israel. Joel capítulo 1 versículo 4 dice: Dios le está hablando al pueblo para que se arrepienta. Y le dice el Señor: ustedes dejaron mis caminos, ustedes dejaron mis leyes, ustedes se volvieron a los ídolos de las naciones, ustedes dejaron de adorarme, de honrarme, dejaron de buscar mi rostro, de guardar mis mandamientos, se olvidaron de Dios, se volvieron sanguinarios, se volvieron asesinos, se volvieron inmorales, dejaron los caminos de Dios. Entonces en el libro de Joel, capítulo 1 versículo 4, Dios le da una palabra a ese pueblo y le dice: vuélvanse, arrepiéntanse, porque si no yo le voy a enviar mi ejército poderoso. Y hablaba de la langosta. Y el versículo 1, versículo 4 dice: todo lo que ustedes se siembren, todo lo que ustedes hagan, lo que quedó de la oruga lo va a comer el saltón. Perdón, lo va a comer el saltón. Lo que quedó, porque está hablando de devastación y de juicio. Lo que comió la oruga lo va a comer el saltón, lo que resta. Comió un poquitito, va a venir otro que va a comer más grande. Estaba hablando de persecución. Cuando Dios le habla a Israel de la langosta, está hablando de castigo, no de castigo de Dios, sino porque los enemigos van a venir, van a poder, porque ellos se alejaron de Dios. Dios no le castiga al pueblo, sino que el pueblo queda sin la cobertura de Dios. Es como el Salmo 91: bajo sus alas estaré. Cuando una persona se aleja, sale del ala protector de Dios. Cuando una persona decide darle la espalda a Dios y a su palabra, sale del ala protector de Dios y se aleja. Entonces, que allá afuera no hay protección. ¿Qué es lo que hay? Hay destrucción, hay plaga, hay peste, hay ataque, hay juicio, hay hambre, hay escasez. Y Dios le está advirtiendo: hay un ejército poderoso que viene por haber salido de la cobertura, por haber salido de las alas de Dios, de la presencia, por haber abandonado a Dios. La gente sale de la cobertura, y al salir de la cobertura viene consecuencias, porque lejos de Dios el enemigo tiene como un derecho legal para atacarte, porque vos le diste la espalda, Dios le dijiste: no, Dios, tu palabra no, tu mandamiento no, tu voluntad no.
Entonces el pueblo se alejó, salió de la voluntad y quedó expuesto a la langosta, al ejército. La langosta viene a ser un tipo de demonio. Y como ese pueblo de Israel salió, Dios permitió que venga la langosta contra Israel. Y le dice, lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. Y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Y la langosta comió lo que el revoltón había dejado. ¿Sabe cuándo se transforma el saltamonte en langosta? Cuando hay escasez, cuando no hay agua, en tiempos de sequía, ¿verdad? Así es, Francisco. Los tiempos de sequía, donde no hay agua, donde no hay, medio árido las cosas, ahí el saltamonte se convierte en langosta, en un modo de supervivencia, y comienza a multiplicarse y comienza a devastar y a comer. Es como un modo de supervivencia. Si este saltón, el revoltón, es voraz, ¿qué hay de la langosta? Tipo de demonio. Yo estaba mirando este pasaje, me venía a la mente, meditando esto, reflexionando en esto. Vemos 4 etapas. La oruga, pequeñas cosas. El enemigo trabaja desde que somos pequeños. Ausencia de papá, ausencia de mamá, oruga, podemos decir que es como que comienza el enemigo a calcomerte de a poco desde pequeño, en pequeñas cosas, hiriéndote. Desde la niñez, el enemigo comienza a trabajar en contra del ser humano que está lejos de Dios. Está lejos de Dios. Gracias al Señor, nosotros, el pueblo del Señor, tenemos la cobertura de Dios. Estamos bajo sus alas. Pero nosotros que venimos del mundo, que conocemos lo que es el pecado, nosotros conocemos el dolor desde la niñez. ¿Cuántos nos sienten dolor? ¿Cuántos se acuerdan de lo que hemos pasado en la niñez? Terrible que alguien se entera que ella fue una persona que quiso ser abortada. Que te enteras de que ella quiso, vos no fuiste un bebé deseado. Porque en el momento de nacer, muere el padre, muere la madre, o si no, le abandona el padre, le abandona la madre. Y ese bebé, ese niño comienza a crecer y ve a los otros niños con su mamá y su papá. Y ella ve, ¿dónde está mi papá? ¿Cree que eso no trabaja en el corazón de un niño? La oruga comienza a trabajar en el corazón del hombre fuera de Dios. Y comienza a calcomer. Yo que le hice a mi papá para que no esté conmigo. Yo que le hice a mi mamá para que no esté conmigo. Y va calcomiendo el corazón de ese niño. Abandono, abusos, violaciones,
Niños siendo violados por un pariente, un tío, un hermano, un primo, un abuelo. La oruga comenzó a trabajar en la niñez, desde la niñez. La oruga, la larva, un demonio que viene contra tu vida, contra tu alma, y está comenzando a consumir y a destruirte desde la niñez. Él tiene el plan de devastar tu vida. Fuera de Dios. Es un tipo de demonio la oruga que trabaja de la niñez. Yo no puedo comprenderlo cómo los niños hoy tienen 6, 7 años y ya su mente está súper despierta. Despierta a la carne, al pecado. ¿Qué estamos haciendo nosotros los padres para que eso no pase? El celular tiene que estar restringido a los niños hasta una cierta edad. Y le da la razón. Necesito cuidar tu mente, necesito cuidar tu corazón, porque este es un mundo de maldad. Al abrir aquí, es un mundo de maldad sin límites. Yo tengo que enseñarle claramente a tu familia, a tus hijos, qué le vas a dar, qué puede ver, qué no puede ver, qué le conviene, qué no le conviene. Porque la oruga comienza a trabajar en los niños desde muy pequeños. Y nosotros como padres tenemos que velar por nuestros niños. Todos mis hijos saben, ellos tienen la libertad. Yo no pongo el internet, no pongo con filtro. Ahí en la compañía un pedís con filtro, para que no se pueda entrar a sitios que le va a hacer daño a los niños, de violencia o de perversión o de todo eso. Ahí el internet se puede hacer eso. Pero ¿sabe por qué yo no pido eso? Porque yo quiero que el día que ellos salgan de aquí, ellos sepan. Porque cuando ellos salgan de debajo de mi techo, su internet va a estar sin filtro. Y ellos al salir de acá, no, yo ya sé lo que me conviene. Mi filtro no está en el internet, en la empresa. El filtro está en mi corazón por la palabra. Y que cada uno de ellos, cuando salgan con un filtro en su espíritu, para ellos discernir lo que les conviene y lo que no les conviene. Pero hay cosas, hermanos, que nos hieren. Cosas que vemos. Situaciones que pasamos en la niñez. El enemigo comienza a trabajar desde muy temprano. Y dice más la palabra del Señor. Lo que dejó la oruga lo comerá el saltón. Podemos decir que cuando llega la niñez y la adolescencia, donde el enemigo más ataca, ¿sabe dónde los jóvenes, el hombre quiere encontrar su identidad? En la adolescencia. Y lo que recibimos en la adolescencia, hermano, es como la palabra dice: instruye al niño. Niño habla, en la adolescencia todavía es niño, en la juventud todavía es niño. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiere decir que en el tiempo de la adolescencia, si el enemigo logra atraparte ahí, no te vas a apartar nunca más de ahí. Lo que vos decidiste en tu adolescencia. Y es en la adolescencia donde nosotros somos lastimados, hermano. Es ahí donde pareciera ser que nos golpea la vida. Yo sufrí en la adolescencia
Mi papá me echó de mi casa en mi adolescencia. Yo tenía 13 años y me echó mi papá de mi casa. En mi niñez y adolescencia yo le veía a mi padre como mi padre le golpeaba, con puño le golpeaba a mi madre. Yo veía como ese hombre amoroso, cariñoso, protector, cuando tomaba un trago se convertía en un demonio. Yo sentía miedo, yo me metía debajo de la cama, me metía dentro del ropero. Cuando había grito y pelea y golpe, yo me iba detrás de la casa con mis hijos, con mis hermanitos. No sentíamos seguridad, teníamos miedo. Y me recuerdo que mi hermano menor me decía, vamos a Don Bosco. Él se quería ir de casa. Vamos a Don Bosco. Él se quería ir de Don Bosco. Donde se le agarran los niños abandonados. Nosotros nos sentíamos abandonados de papá. Y mi papá y mi mamá, que nos amaba, pero no le tenían a Cristo en su vida. Nos amaban a su manera y a su modo, pero era tanto el dolor que ellos, ya la langosta había arrasado su corazón. De ellos no tenían nada para darnos. Y nosotros ahí recibiendo golpes. En el tiempo de adolescencia es donde se anidó en mí odio, hermano. Odiaba. Siendo adolescente decía dentro de mí, yo le miraba a mi papá y decía dentro de mí, yo le voy a matar a este hombre. Así juraba dentro de mí. Yo decía, voy a llegar a los 18, cuando tenga 18 años, yo mismo le voy a apuñalar, le voy a matar a este niño. Ya no decía papá, este hombre, este tipo. Ese saltón trabajando. Ese demonio saltón, figurativamente el saltón. Pero el enemigo trabajó, hermano, desde mi niñez. En mi adolescencia. Sé que el enemigo trabajó en tu niñez también. Y trabajó en tu adolescencia también. Y mi adolescencia prácticamente marcó el rumbo de lo que yo iba a hacer. Y cuando llegó el tiempo de la juventud, cuando cumplí 18, 19 años, mi corazón ya estaba lleno de odio, de amargura, de tristeza, de soledad. Y como ya no tenía papá ni mamá que me cuide, que me ordene lo que yo tengo que hacer, entonces agarré el mundo por mi pecho. Un hambre voraz por el pecado. En dos o tres ocasiones casi muero. El revoltón, hambre voraz. Podemos decir que el revoltón viene a ser como la oruga joven. El demonio que te persigue para destruirte en tu juventud. Y el enemigo se me presentaba con toda clase de pecados. Toda clase de pecado. Vicio. Actitudes. Modos, formas. Malos amigos. Hermano, en la adolescencia, en la juventud aparecen todos los malos amigos. Lo que te dicen, tomar, beber, fumar, drogarte, vamos a bailar, vamos a robar. Una vez una persona me dijo, vamos a violar a fulana de tal. Se fue la luz. Una oscuridad. Yo tenía 15, 16 años. Qué amiguito que tenía yo ahora. Es un buen amiguito el que me dijo, vamos a violar a la señora fulana. Así me dijo. Y se fue la luz y la señora vivía sola. Una señora ya de 65 a 60, 50 años para arriba.
Y nosotros nos encapuchamos nuestra cabeza. Eso nunca yo conté. Nos encapuchamos así nuestra cabeza, una remera, y llegamos y la esperamos enfrente de su casa. Y de repente le veíamos a la señora niña, una señora flaquita. Y cuando llegó ahí a la puerta de su portón, no sé, algo Dios hizo y desistimos. Pero imagínate lo que entró en nuestro corazón, adolescente, llegando a la juventud. Hasta dónde el diablo vino para destruir mi vida, destruir mi relación con Dios, mi persona. ¿Cuántas cosas el diablo hizo en tu vida en tu adolescencia? Es el saltón, el revoltón. Demonio, revoltón, el que está trabajando. Trabajó desde tu niñez y ahora llegó a tu adolescencia, juventud. Tratando de acabar para siempre de tu vida. En mi caso, llegué hasta el saltón de mi vida. El revoltón de mi vida. Hasta ahí llegó Satanás en mi vida. Porque luego lo que venía, la siguiente etapa del ataque del diablo, era la oruga, era destrucción y devastación. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando una persona ya es mayor, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando una persona es mayor de edad, ya no admite que nadie le diga lo que tiene que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo soy así, vos no me vas a cambiar. Por eso el borracho va a ser borracho hasta el último día de su vida en la tierra. El adúltero va a ser adúltero toda su vida, hasta el último día. Y el ladrón y el estafador, no importa cuánto le hables, no va a cambiar, porque dentro de él hay un orgullo y una soberbia que no le permite que le digan, y de decir, yo reconozco, pero porque me dijo no voy a cambiar, porque me dijo, yo sé que tengo que cambiar, pero porque me dijo yo no voy a cambiar. Por el orgullo. El adúltero va a ser adúltero hasta el último día de su vida, a no ser que haya una intervención de Dios y haya un cambio, y esa persona tenga un encuentro personal con Dios, y esa persona diga, Señor, yo quiero que entres en mi vida, quiero volver mi corazón a vos, quiero volver mi corazón a ti, Señor. Y esa persona se arrepienta, se humille delante de Dios, se arrepienta. Ahí se humilla, ahí nos humillamos ante Dios. Y abandona la vida de pecado, que nos hace tanto daño. El pecado nos hace tanto daño, ¿no? A tiempo el Señor vino a mi vida. Yo recuerdo cuando la palabra de Dios dice, cuando aquella mujer quedó ahí, la mujer adúltera, se le encontró en el acto mismo del adulterio a la mujer adúltera. Así le llama la Biblia. Jesús y la mujer adúltera, sorprendida en adulterio. Y vinieron todos los religiosos con una piedra en su mano. Y vinieron los ancianos y los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, con piedra en la mano. Y vinieron a tentarla a Jesús, vinieron a probarla a Jesús. Ellos querían condenar, hacer una trampa a Jesús, para ver si Jesús pecaba contra la ley de Dios. Porque Dios decía en su palabra que tal persona tenía que ser apedreada hasta la muerte, la mujer adúltera. O el adúltero, no la mujer solamente, el adúltero. La persona
sorprendida en adulterio, tenía que ser apedreada hasta la muerte. Era la ley de Moisés. Y qué tremendo, los religiosos le trajeron a la mujer, pero no le trajeron al hombre. Y le pusieron a esa mujer enfrente de Jesús y le dijo: maestro, la ley de Moisés nos manda que apedreemos hasta la muerte a la persona que comete adulterio. Y es sorprendida en el acto. ¿Tú qué dices? Una prueba terrible para Jesús. Jesús discernía el corazón de ellos. Nadie sabe que dice que él estaba sentado y escribiendo en el suelo. Yo me imagino que Jesús estaba escribiendo lo que bebía en el corazón de esos hombres. Jesús, y le insistía y le preguntaba, le hacía la trampa. Y Jesús se volvió a ellos: el que de ustedes esté sin pecado. Tremenda respuesta. Porque si Jesús decía: tírele la piedra, Jesús iba a quedar completamente fuera de sus seguidores, porque él predicaba el amor, la misericordia, el perdón. Si él decía: tire la piedra, él iba a ser desacreditado por sus seguidores, porque él era el profeta del amor, de la misericordia y del perdón. Y si decía: no le tire la piedra, iba a quedar mal contra los religiosos, porque la ley iba a ser como un rebelde ante Dios y los religiosos, las autoridades judías. Porque Dios en su palabra le dice de que hay que apedrear hasta la muerte. Jesús estaba en una situación muy difícil, humanamente hablando, de una prueba terrible, que si sería a favor de la ley iba a perder sus seguidores. Si salía a favor de la mujer, para que no le iba a salir en contra de la ley de los líderes religiosos. Entonces Jesús se puso ahí mismo y dio la palabra más sabia que alguien haya hablado. Le dijo: el que entre ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué pasó? Todo el mundo se quedó, no esperaban esa respuesta. Y dice que se volvió a escribir la tierra. ¿Y ahora qué van a hacer? Seguramente que Jesús decía: ¿y ahora qué van a hacer? Y dice que desde los más jóvenes empezaron a darse la vuelta, a tirar las piedras del suelo y se iban. ¿Y sabe qué fueron los últimos en irse? Los viejos. Ellos tardaron más y su corazón era duro. El corazón de la gente adulta, hermano, ya es un poco más duro. Pero los primeros que tiraron la piedra en el suelo y desistieron fueron los jóvenes. Por eso a tus jóvenes enseñarles la palabra, porque ellos no reciben la palabra, reciben aún la enseñanza. Enseñar a tus jóvenes a estar bajo las alas de Dios. Enseñar a tus hijos, a tus seres queridos, a vivir bajo las alas de Dios. Porque bajo las alas de Dios hay protección. Bajo las alas de Dios hay vida, hay abundancia, hay alimento. Bajo las alas de Dios hay seguridad. Tú le tienes que enseñar a tu familia de que bajo las alas de Dios está nuestro todo. Que fuera de Dios, que fuera de las alas de Dios, solamente hay langosta, oruga, saltón, revoltón, que representa la plaga que destruye, que devasta.
Los jóvenes fueron los primeros en volverse, en arrepentirse. Y los últimos, los ancianos, fueron los últimos en tirar. Porque cada uno, el Espíritu Santo comenzó a mostrar en su conciencia: no, pero ¿cómo vas a tirar piedras si vos? No puedes tirar la piedra José de Arimatea, Nicodemo, ¿cómo se llama? Caifás. Estaban ahí con su conciencia. Y los ancianos eran los más duros, hermano. Y los jovencitos rápido desistieron. Enseña a tus hijos el camino. Ellos son receptivos. No vaya a decir ellos no escuchan. Sí escuchan. Y mucho más cuando ellos ven el mundo, las consecuencias del mundo. ¿Qué vemos en el mundo? Mi esposa siempre le dice a mis hijos: ¿viste? Mi hijo no viene y nos cuenta a nosotros lo que pasó. Mi esposa siempre: ¿viste? ¿Viste lo que fuera de Dios pasa? Por eso vos tenés que hacer esto que dice la palabra. Mantenete bajo la ala de Dios. Pero cuando llega el tiempo de la langosta es sinónimo de destrucción. Sinónimo de devastación, de hambre, de destrucción, de escasez. Y cuando hay destrucción y escasez, ¿qué hay? Muerte. Hay hambre y hay muerte. Y la palabra de Dios dice de Jesús: Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que come de mi carne y de mi sangre no tendrá hambre jamás. El que cree en lo que yo hice en la cruz, di mi carne y di mi sangre en la cruz, derramé y entregué mi cuerpo en aquella cruz. Y el que cree en mí nunca tendrá hambre. Pero fuera de los brazos de Dios hay hambre y destrucción y muerte. Jesús le dijo a María de Betania, cuando estaba allí en el sepulcro y estaba la roca, y llorando vino Marta y luego vino María: ya hiede, maestro. María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tu hermano vivirá. Porque aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, sino que tendrá la vida eterna. Bajo las alas de Dios, bajo la cobertura de Dios, hay vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua vivas, dice, saltará de su interior. El que me sigue nunca tendrá sed. Sin embargo, fuera de Dios solamente está la langosta que destruye y que devasta y que desola el lugar y que trae muerte, enfermedad. Yo voy terminando el mensaje. En el libro de Joel, capítulo 1, versículo 4, Dios le dice al pueblo: volveos, vuélvanse, arrepiéntanse. Era el llamado al arrepentimiento. Vuelvan a casa, vuelvan a mí. Dios, con amor, con misericordia, le estaba diciendo a su pueblo en el libro de Joel: volveos a mí. ¿Por qué tienen que sufrir la langosta? Volveos a mí. ¿Por qué tus hijos tienen que pagar el precio? ¿Por qué tienen que tener dolor y enfermedad y escasez y muerte? Volveos a mí.
Y le dice, va a venir la oruga, va a comer. Y lo que le sobró a la oruga va a comer el saltón. Y lo que le sobró, lo que no comió, el saltón lo va a comer el revoltón. Y lo que no comió el revoltón lo va a comer la langosta. Como diciendo, una destrucción progresiva hasta llegar a la destrucción total. Viene una destrucción progresiva. Viene una destrucción progresiva contra ti, Israel, porque tú has dejado mi presencia. Tú has dejado mi palabra, Israel, le dice Dios a Israel. Eso es esto del saltón, oruga, saltón, revoltón, y es una destrucción progresiva. Satanás trabaja progresivamente en la vida del ser humano. Y él ha venido para matar, hurtar y destruir. Mas Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero hay una buena noticia detrás de todo esto. Un versículo más adelante, si querés abrir conmigo. En Joel capítulo 2, versículos 25. Mire, Dios le llama al arrepentimiento al ser humano. ¿Sabe qué le resta a la persona sin Dios? Una destrucción progresiva. Constante y progresiva. Amén. Pero para la iglesia, nosotros, el pueblo del Señor, nosotros que hemos oído su palabra y nosotros que le hemos recibido y hemos creído en Él, nosotros estamos en un, ¿cómo se llama? Es como que en una reversa, es como que se invierte la maldición. Es como que una inversión progresiva. Mira lo que dice. Joel capítulo 2, versículo 25. Y os restituiré cuando haya vuelto el pueblo al Señor. ¿Qué dice? Y os restituiré. ¿Qué significa la palabra restituir? ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra restituir? Restituir significa reintegrar. Se le expulsó, se le reintegra. Cuando salió, Dios te reintegra a Él, a su promesa, a su palabra. El que salió, se fue restituido. Pero luego ocurre la restitución, se te reintegra, se te vuelve a recibir. Cuando hay arrepentimiento, Dios vuelve a recibir. Y restitución también significa reposición. Los que trabajan en el supermercado, reposición, ¿verdad? Se vendió unos productos, hay que reponer, volver a poner, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Te pone en el mismo lugar que te pertenecía como hijo de Dios. La restitución significa reponer. Te pone en el mismo lugar donde tenía que estar siempre. Significa devolución. Te devuelve todo lo que es tuyo. Devolución. También restitución significa retorno, volver. Lo que se fue, vuelve a vos. También significa rescate. ¿Sí? Rescate. ¿Cuánto se alegra la gente que son secuestrados y son rescatados? Y la Biblia dice que nosotros hemos sido rescatados del pecado y de la muerte. Indemnización. Y ese sí que da gusto, ¿verdad? Cuando alguien te hace algo injustamente en una empresa, te echa injustamente, vos le puedes demandar ante la ley, porque la ley te ampara.
Y ellos te tienen que indemnizar. ¿Qué significa eso? Te tienen que pagar por todos los años que trabajaste para ellos. Todos los años que trabajaste para ellos te tienen que pagar por ley, por orden judicial. Cintia, ¿verdad? Sí. Porque sos abogada. Indemnización. La palabra restitución significa indemnizar. Dios te indemniza. Nosotros estamos progresivamente, Dios nos está volviendo, nos está poniendo en el lugar donde siempre nos correspondió como hijo de Dios. Nos repuso en el lugar, nos reintegró a Él, nos está devolviendo lo que nos pertenece realmente. En Él, lo que nos pertenece realmente, Dios te lo está devolviendo. ¿Sabes qué? Sin Dios iba a perder tu familia, iba a perder tu matrimonio, iba a perder tu salud, tu negocio. Pero ahora que vos estás en Dios, Dios te restituye. Ahora estás viviendo en familia. Dios te está restituyendo. No te está destruyendo, te está restituyendo. Te está devolviendo. Hay algo que yo perdí, hermano, cuando era joven, adolescente. Yo perdí el gozo. Yo estaba amargado, triste y enojado. Dios entró a mi vida y me cambió eso. Me devolvió la sonrisa. Me retornó, me rescató el Señor. La indemnización. Dios te va a devolver todos los años que el enemigo te estuvo destruyendo. El Señor te lo va a devolver. Todo lo que lloraste a solas, todos los golpes que recibiste, se ha convertido a tu beneficio para bendición. Desde los años de tu niñez, Dios te va a indemnizar y te va a devolver lo que el enemigo te robó: alegría, gozo, familia, salud, riqueza. No sé qué tuvo Dios para vos desde que naciste. Desde que naciste, Dios tuvo un plan para tu vida. Antes que naciera ya Dios tenía todo lo que iba a ser tu vida. Y ahí no había tristeza, dolor, llanto, amargura, tristeza. Cuando estaba siendo creado en la agenda de Dios, no había destrucción ni muerte en tu vida. Cuando Dios te estaba formando, Él escribió en su libro lo que iba a hacer de tu vida. Y te puedo asegurar que ahí no había muerte ni destrucción, enfermedad, muerte prematura, suicidio, violación. Ahí no había nada de eso, hermano. Dios te va a restituir todo, te va a indemnizar todo lo que el enemigo te robó cuando vos estabas sin Él. Te va a restituir. También significa, restitución significa reparación. Lo que se dañó se repara. Es la misma vida. ¿Qué es la reparación? Se descompone algo y ese mismo algo se repara y funciona, vuelve a funcionar como antes. No es que cambia, sino que esa misma vida lo repara. Y es ahí donde nosotros podemos decir, contar el testimonio: Dios hizo mi vida. Dios hizo esto en mi vida. Podemos hablar de Dios reparó. Mi vida antes era así y ahora mi vida es así. Dios reparó tu vida. Y por último, significa renovación. La palabra restitución significa renovación. Y nosotros estamos en un proceso inverso a lo que el diablo quería hacer en nuestra vida sin Dios. ¿Ven? Destruye a la plaga que no destruía sin Dios. Al saltamonte, voraz ese, ¿cómo se llama? Langosta, oruga, saltón, revoltón. Es como que va eliminando las 4 etapas que trabaja el diablo. Y contra nuestra vida va como en reversa para restituirnos.
Y dice, ¿qué dice la palabra del Señor? Y leo con esto termino. Y yo restituiré los años que comió la oruga. Años. Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales malignos. Hay un ejército que trabaja organizadamente contra la gente que no le tiene a Dios en su vida. Y este ejército está en contra del ser humano sin Dios. Es un ejército. Y la Biblia dice que todo le pertenece. Ángeles, principados. Satanás no tiene nada. Pero cuando no estamos en su voluntad perfecta, viene esta plaga espiritual y ataca tu vida. Ponete en pie, por favor. Termino esta. Ponete en pie. Iglesia amada, vos estás en un tiempo de restitución. En el Señor Jesús, mientras que nosotros vivamos abrazados del Señor Jesús, mientras que nosotros vivamos bajo su sombra, estando en Él, la oruga no tiene poder, ni el saltón, ni el revoltón, ni la langosta. Y si nosotros que somos adultos y hemos venido al Señor, nosotros estamos Dios nos está metió reversa a la destrucción que el diablo quiso hacernos. Dios está revirtiendo nuestras vidas, queridos hermanos, lo que el diablo quiso hacer. Y nosotros como hombres mayores, personas mayores, mujeres mayores, persistimos en esto. Y Dios va a ir revirtiendo, y a su tiempo Dios va a completar la obra de nuestras vidas. Yo decía, yo no voy a repetir lo que mi papá y mi mamá, yo no voy a repetir lo que pasó en la vida de mi papá y de mi mamá. Yo le dije, Señor, yo no quiero pasar por eso. Tu papá y tu mamá pasaron por eso porque no me conocían. Ahora tú me conoces y tú tienes mi palabra. ¿Qué vas a hacer? Y voy a hacer lo que dice tu palabra, Señor. Yo no voy a vivir en fornicación, sexo sin compromiso, sin anillo, sin documento ante las autoridades civiles. Yo no voy a vivir en promiscuidad sexual. Señor, tu palabra dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y estas son una sola carne, y ni la muerte, y solamente la muerte lo podrá separar. Yo tomé la decisión de poner la palabra de Dios en mi vida, porque yo no quería vivir lo que vivió mi papá y mi mamá. El infierno que vivía cuando yo era niño, yo no quería vivir ese infierno. Y me dice el Señor en su palabra, a tus hijos no le enfurezcas a tus hijos. No hagas que tus hijos renieguen y te odien.
porque son muy exagerados en el tema de la disciplina y exigirle, maltratarle, humillarle. Amonéstale en disciplina y en amor del Señor. Yo le decía, Señor, yo me daba cuenta que a veces yo quería ser muy seco con ellos. Hasta que un día me dijo el Señor, ahora es el momento de tomar la decisión. Yo me di cuenta y dije, sí, Señor, agarro este momento, agarro y cambio mi corazón. Muchísimas cosas cambié dentro de mí. Porque yo no quería que mi hijo me odie como yo le odiaba a mi papá. Y en fin, tantas cosas, hermanos. Si vos pones al Señor y a su palabra en tu vida, Dios va restituyendo. Hoy tengo una familia feliz, gracias al Señor. Yo no quiero que mi esposa viva con la cara así como que mirando de lejos, su mirada lejos, triste, cabizbajo, con miedo. Yo no quiero verle a mi esposa como le veía a mi mamá. Ella ni hablaba, tenía miedo de mi papá. Y el Señor me decía, si querés eso, si no quieres ver eso, entonces ama a tu esposa como a ti mismo. La palabra de Dios dice, ama a tu esposa como a ti mismo, a tu mujer como a ti mismo. El que se ama a sí mismo, ame también a su esposa. Y así como yo me cuido ¿sí? Así debo de cuidar a mi esposa como a mí mismo. Y la palabra dice eso. Yo no quería ver lo que había en casa, la casa de mis padres. Y yo en la palabra encontraba la solución. Y le decía, Señor, yo no quiero vivir lo que viví. Yo no quiero que mis hijos pasen la juventud que yo viví. Entonces la palabra te dice, instruye a tus hijos con la palabra, para que no se desvíen cuando sea grande. Instruye a tus hijos. Muestra que tú le amas, que tú te preocupas por ellos, que tu corazón, tu mente y tu presencia está con ellos. No solamente tu presencia física, tu corazón y tu mente, tu oído están para ellos. ¿Están tus hijos? ¿Te sienten tus hijos? Nuestros hijos, yo puedo decir que mis hijos y mi hija son mamitis y papitis. Más mamitis que papitis. Nosotros somos sus confidentes de Jemima, Elon, Josías, Sergio Pablo. Cuando ellos están pasando por algo directo, viene a su mamá, mamá, esto está pasando. Esto me pasó, esto. Jemima. Nosotros somos confidentes de ella. El enemigo le atacó, la oruga le atacó a mi hija Jemima. La oruga le atacó a ella. Y ella abrió su corazón y nos confesó lo que pasó con ella. Ella sabe dónde tiene que ir cuando está pasando por ¿cómo estás para tu hijo? ¿Estás para tu hija? Estamos para nuestros hijos. No sabes lo que le está pasando a tu hija, a tu hijo. No sabes qué es en el corazón de tu hijo.
Y el Señor dice: instruye a tus hijos, instruyelos, instruye en mi palabra, enseñar a tus hijos que ellos están mejor bajo mis alas, que ahí fuera no hay nada. Yo le dije al diablo: diablo, tocaste mi corazón, tocaste mi corazón, diablo, me lastimaste, diablo. No vaya a creer que voy a dejar de valer esto. Voy a ganar tanto adolescente y tantos jóvenes para el Señor. Familia entera voy a ganar para el Señor. No me quieras provocar, diablo, no quieras tocar mi familia, porque me voy a levantar y te voy a destruir a vos, ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Oh Señor, sana nuestras heridas, Señor. Sana, Señor. Nosotros estamos en ti, estamos bajo tus alas. Tú nos has traído bajo tus alas. Tú nos has reinjertado al olivo, Señor. Tú nos estás restituyendo. Nosotros estamos en una etapa de restitución en ti, Señor. Señor, y nosotros, yo quiero que desarrolles en mí la restitución progresiva, Señor. Quiero estar siempre, Señor, y llegar a la estatura de Dios, de Cristo, la plenitud de Cristo en mi carácter. Levantarme por mis hijos, Señor. Levantarme delante de ti por mi esposa, por mis hermanos. Mis hijos no van a pasar lo que yo pasé. Mi matrimonio no va a terminar como terminó el matrimonio, la vida de mis padres, de mi madre. Mi juventud no va a terminar, Señor, en muerte, en drogadicción, en enfermedad, muerte prematura. Mi vida adulta no va a terminar en la nada, sin propósito, Señor. Tú cumplirás tu obra en mí, Señor. Tú harás tu obra, completarás la obra en mi vida y en la vida de mi hermano, Señor. Pido, Señor, que tú puedas sanar a este pueblo, porque sé que la oruga ha comenzado a trabajar, Señor. A veces por descuido, la oruga entra en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Desde la niñez comienza a trabajar, tratando de destruir su autoestima, su personalidad. Haciéndole creer de que no son nada, que no son nadie, que no son importantes. Pero no, Señor. Mi familia y mis hermanos están bajo tus alas. Y tú no permitirás que la plaga espiritual de la langosta arrase contra tu pueblo. Tú permitiste que venga eso sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo se alejó de ti. Mas este pueblo está en ti, Señor, confiando en ti, caminando en ti. Y yo te quiero decir, iglesia, para ti, en el nombre de Jesús, tus hijos no van a vivir lo que vos viviste. Tu matrimonio no va a terminar como terminó el matrimonio de tus padres. Tu vida
tus jóvenes, tu vida, tu finanza, tu salud. No va a terminar como terminó el de tus antepasados, porque tú estás en un trato de Dios progresivo, de sanidad, de liberación, de restauración, de restitución. Dios te está enviando a que seas como su hijo, a que seas tierra deseable, a que seas bendición a las familias de la tierra. Y ese enemigo que se levantó contra ti te tiene miedo. Ese espíritu llamado langosta te tiene miedo porque sabe que no tiene poder y que tú puedes arrebatar personas, familias, jóvenes de sus manos. Hay una promesa solo para ti, iglesia. Yo restituiré, te voy a restituir todo lo que el enemigo hizo en tu vida, desde tu niñez hasta este tiempo, lo voy a restituir, te dice el Señor. Te voy a restituir los años de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de soledad. Yo te voy a restituir, te dice el Señor. Y te voy a devolver la alegría. Todo el tiempo que lloraste en la oscuridad, ahí en las madrugadas, en la soledad, cuando caminabas en la calle y llorabas, toda esa tristeza, ese dolor, ese pesar, yo te voy a restituir, te voy a restituir, te voy a devolver, porque mis planes jamás tuvo que pases por ahí. Tú eres mi hijo, te dice el Señor, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca te soltaré, nunca te dejaré, nunca te voy a desamparar, te dice el Señor. No tengas miedo. Y lo que estás pasando hoy y el tiempo de prueba que estás pasando solo es un proceso para restituirte. Te estoy restituyendo, te dice el Señor. En mi corazón y en mi mente, te dice el Señor, no hay maldición para ti, solo bendición, solo restitución, solo sanidad, prosperidad, sanidad, salud, progreso. Solamente eso en mi corazón, te dice el Señor, para ti. ¿Cuánto dicen amén a esa palabra? Gracias, Señor, te adoramos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Que Dios te bendiga, Señor. Que el Señor te bendiga. Oramos.